Después de los 50, hay algo que la mayoría de los hombres teme perder más que el dinero, el estatus o la fuerza física, su virilidad. Lo que antes era espontáneo, ahora parece requerir esfuerzo. Lo que antes encendía la chispa, ahora solo provoca indiferencia. Y en medio de ese silencio íntimo, muchos se resignan a creer que así es el curso natural del envejecimiento. Pero no lo es. Don Marcelo, un hombre de 58 años que vive en las afueras de Lima, Perú, solía ser un ejemplo de vitalidad. Conocido en su juventud como un conductor de camión de gran temple, siempre fue admirado por su energía y su manera decidida de vivir. Sin embargo, con el paso del tiempo, su cuerpo comenzó a enviarle señales que no podía ignorar: noches de apatía, mañanas sin deseo y una distancia creciente con Isabel, su esposa de toda la vida. Todo cambió la noche de su aniversario número 30. Marcelo notó cómo Isabel evitaba su mirada después de cenar y supo que algo profundo se había roto. Esa misma semana, por azar, escuchó hablar de un pequeño ingrediente que, según algunos, era un Viagra natural. No era una píldora, era un chile. Pero ¿cómo algo tan simple podría devolverle el fuego perdido? Lo que don Marcelo no imaginaba era que aquel chile que tenía guardado en su cocina desde hacía semanas contenía un compuesto capaz de reactivar lo que muchos llaman la energía masculina, la capsaicina. Este compuesto, responsable de la sensación de ardor y picante que produce el chile, no es simplemente un irritante natural. Es, según estudios recientes, uno de los activadores biológicos más potentes para el sistema circulatorio y nervioso del cuerpo masculino. La capsaicina actúa primero sobre los vasos sanguíneos. Al entrar en contacto con las membranas del cuerpo, estimula la liberación de óxido nítrico, una molécula esencial para la vasodilatación. En otras palabras, permite que la sangre fluya con mayor facilidad y rapidez, sobre todo hacia las zonas donde más se necesita durante la intimidad. En hombres mayores de 50, donde la circulación tiende a ralentizarse, esto puede marcar una gran diferencia. No se trata de milagros, sino de ciencia básica. Lo que fluye responde. Pero ahí no termina su poder. La capsaicina también estimula las terminaciones nerviosas, haciendo que la sensibilidad aumente. En hombres que sienten que han perdido sensación con los años, el consumo moderado de chile puede ayudar a recuperar esa conexión. Además, esta sustancia activa la liberación de endorfinas, las hormonas del bienestar, lo cual disminuye los niveles de estrés. Y sabemos que el cortisol, la hormona del estrés, es uno de los enemigos directos de la testosterona. Un estudio publicado en 2018 por el Instituto Nacional de Salud de México analizó a un grupo de hombres entre 55 y 65 años que comenzaron a incluir pequeñas dosis diarias de chile rojo en su dieta. Después de solo 4 semanas, el 62% de ellos presentó un aumento moderado, pero constante, en sus niveles de testosterona libre. No se trataba de tratamientos costosos ni de suplementos sintéticos, solo de ajustar la comida. Marcelo leyó sobre este estudio en una vieja revista de salud masculina que encontró por casualidad en la farmacia del barrio. El artículo se titulaba «Lo que hay en tu cocina podría devolverle el deseo a tu cuerpo». Al principio sonrió con escepticismo. ¿Cómo era posible que un simple ají tuviera tanto poder? Pero había algo en ese artículo que no lo dejaba en paz. Recordó las comidas picantes que su madre solía preparar cuando él era joven, y cómo después de esas cenas se sentía ligero, enérgico, incluso eufórico. Había algo en esa memoria sensorial que le decía que valía la pena intentar. Decidió hacerlo a su manera, sin pastillas, sin productos mágicos, sin decirle nada a Isabel. Solo cambiaría un ingrediente en su cocina. Empezó agregando pequeñas cantidades de ají picante a sus comidas, en los huevos del desayuno,
en las sopas, en la carne guisada. No buscaba milagros, solo una señal. Lo que no sabía Marcelo era que esa señal llegaría mucho antes de lo que esperaba. Los cambios comenzaron en la mesa, pero pronto se reflejarían en su cuerpo y en la mirada de su esposa. La transformación de Marcelo no comenzó en el gimnasio ni en una consulta médica, sino en su propia cocina. Cada mañana, con una calma casi ritual, se preparaba un desayuno distinto: 2 huevos fritos en aceite de oliva virgen extra, espolvoreados con ají picado fresco. El aroma lo despertaba antes que el reloj. A mediodía, una sopa de res con ají y ajo igual a la que comía en su niñez en las montañas de Arequipa. Y por la noche, una infusión caliente de jengibre, miel y una rodaja fina de ají, como si estuviera alimentando no solo su cuerpo, sino también su deseo de volver a sentirse vivo. Isabel al principio lo observaba en silencio. Le parecía extraño ese nuevo entusiasmo por cocinar, por los sabores intensos, por los colores vivos en el plato. Pero tras solo una semana, comenzó a notar pequeños detalles. Marcelo tenía más energía. Por las mañanas se levantaba sin quejarse de dolor en la espalda, e incluso había retomado la costumbre de silbar mientras se afeitaba. La distancia en su mirada, aquella sombra de resignación, había comenzado a desvanecerse. Detrás de estos cambios estaba el ají natural. Más allá del sabor, ese pequeño fruto rojo estaba encendiendo algo mucho más profundo. La ciencia lo explica con claridad: el ají estimula la circulación sanguínea, permitiendo una mayor irrigación en las extremidades, incluyendo los órganos sexuales. Al mejorar el flujo, mejora la sensibilidad, la respuesta eréctil y la capacidad de mantenerla por más tiempo. No es una solución milagrosa, pero sí una herramienta poderosa. Marcelo no buscaba impresionar a nadie. De hecho, no le comentó nada a Isabel sobre el artículo ni sobre su experimento. Prefería que los resultados hablaran por sí solos. Y lo hicieron. Una noche, mientras cenaban una pasta con salsa de tomate, ajo y ají, Isabel le tomó la mano por debajo de la mesa. No fue una caricia sexual, fue una señal de complicidad, de reencuentro, como si algo en ella también se estuviera despertando. Los efectos del ají no se limitaban a lo físico. Marcelo comenzó a sentirse más confiado, más presente. Participaba más en las conversaciones, proponía ideas, reía con más facilidad. Esa vitalidad no era exagerada, no era una caricatura de juventud. Era una virilidad tranquila, serena, profunda. Una que solo puede nacer después de los 50, cuando el hombre ya no necesita demostrar nada, pero sí quiere recuperar algo que creía perdido: el fuego interno. Y mientras la mayoría de sus amigos hablaban de pastillas, quejas o resignación, Marcelo guardaba su secreto entre cucharadas picantes y miradas cada vez más intensas hacia su esposa. Había descubierto que el ají natural no solo era un ingrediente culinario, sino un símbolo de energía, de presencia, de reconexión. Pero la masculinidad no se mide solo en la cama. También se nota en la mirada firme de cada mañana. Y cuando la hormona se despierta, el hombre no solo se siente fuerte, empieza a vivir distinto. El verdadero cambio en Marcelo no se manifestó únicamente en su cama ni en su cocina. Lo que más sorprendió a Isabel y a él mismo fue lo que empezó a pasar fuera de esas paredes. Cada día, Marcelo se despertaba con una determinación tranquila. Ya no se quedaba dando vueltas en la cama, esperando que el cuerpo respondiera. Ahora se levantaba temprano, abría las ventanas, respiraba hondo y salía a caminar por el barrio mientras el sol apenas asomaba sobre los tejados de Lima. La masculinidad, descubrió, no era una cuestión de músculos ni de dominio. Era una sensación interna de control, de claridad, de impulso vital. Algo que nace cuando el hombre se reconecta con su propósito.
A sus 58 años, Marcelo no aspiraba a volver a ser el joven de 30 que fue. No quería parecer más joven ni impresionar a nadie. Quería sentirse presente, útil, respetado. Y eso empezaba por respetarse a sí mismo. Un día, al ver que la puerta del baño llevaba semanas rechinando, tomó sus herramientas y la arregló sin decir una palabra. Otro día, encontró unas maderas viejas en la cochera y construyó una pequeña banca para que Isabel pudiera sentarse a leer en el jardín. No eran gestos grandes ni románticos. Eran actos silenciosos de alguien que volvía a Torrello a estar en contacto consigo mismo y con su entorno. Desde la neuropsicología se sabe que la testosterona no solo impacta el deseo sexual, aumenta la dopamina, mejora la toma de decisiones y reduce los niveles de ansiedad. Marcelo, sin saberlo, estaba experimentando estos efectos a través del consumo continuo de ají, el ejercicio leve y la renovación de sus rutinas. Pero más allá de lo químico, era la mirada que le devolvía el espejo cada mañana lo que más lo impulsaba. Isabel, por su parte, empezó a recuperar algo que creía olvidado: la admiración por su esposo. No por lo que tenía, sino por lo que transmitía. Una energía tranquila sin arrogancia. Una seguridad silenciosa. Ya no discutían por nimiedades. Él no se irritaba fácilmente. Escuchaba más. Se tomaba el tiempo de preparar el café con calma. Y cuando la tocaba, lo hacía sin apuro, con intención. Una noche, mientras compartían una copa de vino en la terraza, Isabel le dijo: «Estás diferente». Pero en el mejor sentido. Marcelo solo sonrió. No necesitaba explicar nada, porque lo que ella sentía no era un cambio físico, sino un renacimiento invisible. Y eso lo entendió él también, que la masculinidad verdadera no está en el grito ni en la conquista. Está en la capacidad de sostener el mundo propio con dignidad. Está en saber cuándo hablar y cuándo callar. En saber cuidar sin imponerse. En mirar a los ojos sin temor. Pero el verdadero poder masculino no se demuestra. Se respira, se siente, se vive. Y a veces, para proteger lo que uno ama, hay que estar más despierto que nunca. Eran las 2:15 de la madrugada cuando Marcelo se despertó de golpe. No por una pesadilla, ni por un ruido exterior, sino por un presentimiento. Al girarse en la cama, notó que Isabel respiraba de forma irregular. Su frente estaba empapada de sudor frío y su piel pálida como nunca antes. Cuando intentó hablarle, ella apenas susurró: «Me siento muy mareada». En segundos, Marcelo se incorporó. No entró en pánico, no gritó. Sus movimientos fueron precisos, casi instintivos. Agarró las llaves, ayudó a Isabel a vestirse y la cargó en brazos hasta el auto. Mientras conducía hacia la clínica más cercana, su mente estaba serena, enfocada. Sentía la sangre fluir con fuerza por sus venas, su corazón firme. La adrenalina, claro, estaba presente. Pero también había algo más, una capacidad de reacción que meses atrás habría sido impensable. Antes se sentía lento, disperso. Ahora era un hombre al mando. Al llegar a urgencias, los médicos atendieron a Isabel con rapidez. Sufría un bajón abrupto de presión, posiblemente causado por un desbalance electrolítico. Nada grave, pero sí peligroso, si no se actuaba con velocidad. Uno de los doctores, al ver el expediente, comentó: «Si su esposo no hubiera reaccionado como lo hizo esta noche, habría sido distinta». Marcelo no respondió. Solo apretó con fuerza la mano de Isabel mientras ella dormía. En silencio recordó cómo semanas antes él mismo apenas podía subir las escaleras sin quedarse sin aire. Cómo sentía que su cuerpo le estaba fallando. Y ahora ahí estaba en pie, fuerte, presente. No como un héroe, sino como un hombre que había recuperado su eje. La circulación sanguínea, lo entendió esa noche, no solo sirve para la intimidad. Es la base de todo,
de la reacción del pensamiento rápido, de la capacidad de sostener al otro cuando se necesita. El ají, ese fruto pequeño que comenzó a consumir como un simple experimento, había cambiado la calidad de su sangre, su energía, su capacidad pulmonar, su presión. Cada célula parecía más viva. Horas después, cuando Isabel abrió los ojos y lo vio sentado a su lado, le dijo con voz débil pero segura: «No sé qué ha pasado contigo, pero me has salvado». Marcelo bajó la mirada conmovido. No necesitaba grandes discursos. El simple hecho de estar ahí con ella era suficiente. A veces, el amor necesita una sacudida para despertar del letargo. Pero Marcelo aún no sabía que el verdadero temblor estaba por venir desde un lugar que creía enterrado. 2 semanas después del incidente en el hospital, cuando todo parecía volver lentamente a la calma, Marcelo recibió un mensaje inesperado en su correo electrónico. El remitente Lucía Rivas. El nombre lo golpeó como un viento del pasado. Habían pasado más de 30 años desde la última vez que la vio. Fue su primer amor intenso, la mujer que lo acompañó durante los años más salvajes de su juventud o antes de tomar caminos separados. Ahora decía en el correo que estaba en Lima por una temporada como representante de una empresa de suplementos naturales. Y quería verlo. Marcelo, desconcertado, dudó. Pero la curiosidad pudo más. Acordaron encontrarse en una cafetería discreta del centro histórico. Cuando ella entró, su cabello ya tenía reflejos grises, pero sus ojos conservaban esa chispa desafiante. Se saludaron con un abrazo corto, contenido, pero lleno de historia. Conversaron sobre la vida, los años, las pérdidas. Y entonces Lucía le hizo una propuesta que lo dejó sin palabras. Quería que él fuera rostro de una campaña nacional para promover el bienestar masculino en mayores de 50 años. Había visto un video suyo cocinando con Isabel, que sin saberlo se había hecho viral entre grupos de adultos mayores, y pensó en él como un modelo auténtico, real, inspirador. Marcelo se sintió halagado, pero también incómodo. La cercanía con Lucía reactivaba emociones dormidas, impulsos que pensó haber dejado atrás. No era solo nostalgia, era deseo. Un deseo natural profundo, casi biológico. Y eso lo descolocaba. ¿Cómo podía estar sintiendo eso si amaba a Isabel? ¿Acaso el renacimiento de su energía masculina también traía consigo antiguos fantasmas? Esa noche, cuando volvió a casa, Isabel lo notó extraño. No preguntó nada, pero sus ojos hablaban. Al día siguiente, vio el nombre de Lucía en el teléfono de Marcelo. No dijo nada, solo guardó silencio. Y ese silencio dolió más que cualquier reclamo. Marcelo se sentó solo en el patio, con una infusión caliente entre las manos, mirando al cielo. Se dio cuenta de que el deseo natural no es un pecado. Es una prueba, un espejo que le muestra quién es hoy, frente a quién fue ayer. El ají había reactivado su cuerpo, sí, pero también su memoria, su impulso, su ambición. Ahora le tocaba a él decidir qué hacer con esa fuerza. Lucía volvió a escribirle días después, esta vez con un tono más íntimo. Marcelo, contigo siento que el tiempo no ha pasado. Él no respondió, porque entendió que la verdadera masculinidad no está en decir sí a todos los impulsos, sino en tener la fuerza para elegir. Y él ya había elegido hacía mucho tiempo mirar hacia adelante. El deseo no es enemigo, es el examen silencioso que nos confronta con nosotros mismos. Y solo en medio de esa tormenta emocional emerge el verdadero hombre. Después de semanas de confusión interna, Marcelo despertó una mañana con una claridad absoluta. No necesitaba respuestas de otros, no necesitaba el pasado. Lo que necesitaba era caminar con integridad en el presente. Esa misma tarde, respondió al último correo de Lucía con cortesía, pero con firmeza. Gracias por pensar en mí.
pero hoy mi camino es otro. Te deseo lo mejor. Cerró el portátil y fue directo hacia la cocina donde Isabel preparaba el almuerzo. Se acercó, le dio un beso en la mejilla y le dijo: «Quiero hacer esto contigo, todo». Esa frase tan sencilla rompió el hielo que aún flotaba entre ellos desde aquel mensaje sin explicación. Isabel, sin necesidad de palabras, le devolvió una sonrisa suave. Y así comenzó un nuevo capítulo. Ya no solo como esposos que se redescubrían, sino como compañeros de una causa mayor. Inspirado por todo lo vivido, Marcelo propuso una idea audaz: crear un pequeño canal en redes sociales donde ambos pudieran compartir recetas, rutinas, infusiones naturales y conversaciones reales sobre lo que significa envejecer con dignidad, salud y deseo. Lo llamaron Fuerza Natural Planification. Al principio eran apenas 20 visualizaciones por video, pero con el tiempo el contenido empezó a resonar. Hombres y mujeres de todo Perú, México, Colombia, incluso de la comunidad latina en Estados Unidos, comenzaron a dejar comentarios agradecidos. «Gracias por recordarme que aún tengo fuego dentro», escribió uno. «Con su receta de ají con huevos, mi marido volvió a sonreír», escribió una mujer desde Medellín. Marcelo no buscaba fama, solo conexión. Y en esa búsqueda se convirtió en un guía silencioso para muchos hombres que, como él, creyeron en algún momento que ya era tarde. Mostraba su rutina de caminatas matutinas, su desayuno con ají, su forma de preparar infusiones con jengibre, canela y miel. Pero lo más poderoso era su mirada frente a la cámara, segura, tranquila, sin máscaras. Una mañana organizó un pequeño encuentro al aire libre con varios seguidores del canal. En la playa de Miraflores, con el cielo aún gris de invierno, reunió a un grupo de hombres mayores para hacer estiramientos, hablar sobre salud emocional y compartir anécdotas con una taza caliente de té picante. Allí uno de ellos, llamado Ernesto, de 67 años, se le acercó y le dijo: «Tú no eres influencer, eres uno de nosotros, pero encendido por dentro». Y tenía razón. Marcelo ya no buscaba parecerse a nadie. No quería músculos esculpidos ni una virilidad de revista. Su energía natural no venía de suplementos costosos ni fórmulas milagrosas. Venía de su constancia, de su alimento, de su conexión con el cuerpo y el alma. Venía del ají, sí, pero también de una decisión profunda: vivir con intención. Yo no rejuvenecí, yo desperté. Y descubrí que aún puedo construir algo nuevo desde donde estoy, con quien amo. Y eso mismo, amigo, que estás viendo este video, también puedes hacerlo tú. La historia de Marcelo no es única. Es la historia silenciosa de miles de hombres que, al cruzar la barrera de los 50, creen que deben conformarse con menos deseo, menos energía, menos presencia. Pero la verdad es que el fuego masculino no se apaga con los años. Solo espera el estímulo adecuado. Y a veces ese estímulo no viene en forma de pastilla, sino en algo tan simple y poderoso como un ají rojo en el plato. El ají no es un remedio milagroso, es un símbolo, un recordatorio de que la naturaleza nos dio herramientas para mantenernos vivos, conectados, despiertos. Su capsaicina no solo reactiva la circulación o la sensibilidad, despierta la actitud, alimenta el espíritu. Es para muchos hombres el Viagra natural olvidado entre las tradiciones culinarias. Hoy quizás lo que necesitas no es una receta nueva, ni una visita al médico. Tal vez solo necesitas una decisión, la de cuidarte, de reconectar contigo, de darle al cuerpo lo que el alma lleva tiempo pidiendo. Haz la prueba. Cocina algo con ají esta noche. Siente, respira, observa lo que sucede. Y si este mensaje te tocó, suscríbete al canal, porque en el próximo video te revelaremos la receta exacta que ayudó a Marcelo a renacer cada mañana: huevos, plum, queso, ají plus miel.
El desayuno de los hombres despiertos.